Bienvenidos al aire de Conclusión TV. Estamos aquí para abordar hoy un tema que hace a la economía, ¿no? Y tiene un impacto muy significativo en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de los biocombustibles, ¿no? Hay muchas empresas, sobre todo muchas pymes, que aguardan la definición de un nuevo marco regulatorio para ese tema, ¿no? ¿Cuál es el grado de corte que tiene que tener el combustible? Bueno, y otros asuntos que tienen que quedar definidos. Se está debatiendo esta semana en el Congreso de la Nación un nuevo marco regulatorio, precisamente tiene media sanción en diputados, se va a discutir en el Senado, puede haber una puja ahí entre provincias petroleras, provincias ojeras. Lo vamos a discutir ahora, el Congreso lo está debatiendo el presidente, ¿no? El Ejecutivo Nacional ha prorrogado esta semana el actual marco regulatorio porque iba a vencer y eso no podía suceder mientras se demora el debate en el Congreso. Pero para aclarar un poco este asunto, estamos en comunicación con Juan Facciano. No sé si me está escuchando, Juan, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué tal, Juan? Que es dirigente de la Cámara, si no me equivoco, santafesina o nacional, corregime, Juan, de empresas de biocombustibles santafesina. Así que bueno, nos va a poder dar todo un panorama muy claro respecto a lo que sucede, teniendo en cuenta también que en Santa Fe hay un importante núcleo de empresas dedicadas a esto. ¿No es así, Juan? Correcto. Sí, es como bien vos decís, la provincia de Santa Fe, disculpame que no, por favor. La principal productora de biodiesel del país y a nivel estado una de las más grandes del mundo, ¿no? Bien, ¿cómo les cayó la prórroga del presidente? ¿Es algo que estaban esperando, algo que no estaban esperando? No, en realidad sí se estaba esperando, es algo absolutamente necesario porque como varias otras actividades que están vinculadas a la energía, el caso de los biocombustibles es una industria que está 100% regulada por el Estado, por lo cual de no existir un marco regulatorio no habría posibilidad alguna de operar en el mercado interno. Bien, y respecto a esa prórroga que, digamos, se da porque hay una demora, ¿no?, en el Congreso en el tratamiento de un marco regulatorio. Esto viene de meses, no es una demora de las últimas semanas. Y te pregunto por eso puntualmente, por ese nuevo marco regulatorio, el que ya tiene media sanción en diputados y se va a discutir en el Senado. ¿Ese es el marco regulatorio que a ustedes los conforma? ¿Han participado en la elaboración de ese proyecto o han sido consultados? Pon un poco al tanto, ¿no?, también a la audiencia de ese proyecto, de qué la va, digamos. En primer lugar, como bien decís, esta prórroga que salió por decreto y que es la segunda prórroga, ajá, porque la anterior era del mes de mayo, que vencía el 12 de julio, y con este nuevo decreto y esta nueva prórroga se extiende la vigencia de la actual ley, ¿no? 26.093 hasta el próximo 27 de agosto, ¿no? O hasta que el Congreso sancione un nuevo marco regulatorio. Ya entrando en eso, lo que actualmente se está discutiendo es un proyecto de nueva ley de biocombustibles que obtuvo media sanción en diputados hace pocos días, y tiene dictamen favorable de la Comisión de Energía y de Hacienda de la Cámara de Senadores, y se está tratando. Como te dije antes, es fundamental e imprescindible que la actividad tenga un marco regulatorio porque, como dije, es una actividad regulada por el Estado, ¿no? Ahora, con respecto a tu pregunta, si el sector PYME de biodiesel ha participado, sí, es así, ha participado en este proyecto, en el caso de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y otras cámaras también, al igual que el sector de bioetanol. Pero en el caso nuestro hemos participado tanto en este como en todos los otros proyectos que hubo en el Congreso, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Bien, ¿y tenés idea si ha habido cambios, si puede haber cambios? La política es así un poco cambiante, imagino que ya a esta altura de los debates en los congresos y demás ya lo debes tener en cuenta. ¿Por ahí puede haber alguna sorpresa, digamos, que haga que ese proyecto no sea tan satisfactorio, digamos? Entiendo que no, pero volviendo a tu pregunta anterior, y siendo repetitivo, ¿no?, en la necesidad de un marco regulatorio,
Entendemos que este proyecto, como pyme de biodiesel, es una suerte de continuación de la ley que actualmente está vigente en virtud de esta prórroga por decreto, que se ajusta a algunas realidades que actualmente se están atravesando, como el valor de las materias primas, el tipo de cambio. Hay que recordar que el costo de producción del biodiesel en un 90% es aceite de soja y dólar, ¿no? Por lo cual es fundamental no solamente que exista una ley, sino también que haya una reglamentación de esa ley adecuada a la necesidad de los sectores y también a la realidad o coyuntura. Entonces, en lo personal creo que es tan importante que la sanción de la ley, que lo es, una adecuada reglamentación de la misma, ¿no? Por parte de la autoridad de aplicación. Bien, bien. Y te pregunto, a ver, ¿crees que se ha mencionado muchas veces, no, antes que eso, cuál ha sido, ya que ustedes han participado, no han sido consultados y han tenido una participación en ese proyecto, cuáles han sido, podríamos decir, no los aportes, sino los pedidos o esas cosas que vos considerás fundamentales que en este nuevo marco regulatorio tienen que estar, sobre todo también teniendo en cuenta esto que me decías recién, es algo que es un precio en el que también puede tener que ver el dólar y está relacionado también de alguna manera indirecta o directa a la soja, que también puede tener algunos vaivenes, o que es digamos, un precio, un commodity que clave en lo que es por ahí genera nervios de alguna manera. Tanto el dólar como la soja son temas por ahí que generan una tensión. Sí, en primer lugar, hacer una aclaración que los biocombustibles no son formadores de precio, ni de los combustibles en el surtidor, y mucho menos en la cotización de la soja, ni en los mercados argentinos, ni en el de Chicago, ¿no? Es decir, no tienen la envergadura para que eso pase. No, por eso, más allá de la importancia que tiene para el país, no es formadora de precio más que de la soja, del aceite de soja, claro, que si bien es un subproducto de la soja, tiene una cotización por separado, ¿no? Y no siempre condice la cotización del aceite con la que pueden tener las harinas de soja o el mismo poroto. Y en segundo lugar, lo que es fundamental para el entramado PYME, ¿no? Elaboradora de biocombustibles, son dos cuestiones. Una, asegurarle la continuidad y darle certidumbre y previsibilidad en lo que tiene que ver al tener como único nicho de mercado al mercado interno, al corte obligatorio, ya que estas pymes nacieron por y para este régimen, es asegurarle un volumen de producción mensual que le permita operar, ¿no? De una manera económicamente rentable, ¿no? Y en segundo lugar, y que tiene que ver con lo que vos mencionabas antes sobre la cotización, es una fórmula de precio, ¿no? Que contemple los costos que efectivamente tuvo el sector el mes inmediato anterior, ¿no? Claro. Acá esto es una industria de capital de trabajo muy intensivo, no hay acceso al mercado de capitales o financiero como podría tener una gran empresa, por lo cual con la venta del mes anterior generás el capital de trabajo para la producción del mes en curso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para graficarlo de alguna manera. Claro. Esas son fundamentalmente, más el plazo, los pilares fundamentales que tiene que tener el proyecto de ley. Y en lo personal no creo que haya ninguna modificación o sorpresa, como preguntabas, al proyecto a tratarse. Bien, y teniendo en cuenta el que seguramente han seguido el debate o las distintas cuestiones que se han dado ahí en la Cámara, ¿no? Tanto de diputados como de senadores, y vos recién mencionabas los formadores de precios, que digamos, sobre todo la Cámara en la que vos estás, son empresas pymes. Del otro lado, por ahí se ha mencionado un lobby petrolero, ¿no? Y las empresas petroleras, sí estamos hablando de empresas muy grandes, y bueno, siempre está la sombra, ¿no? En el Congreso de la influencia que pueden llegar a tener distintos lobbies sobre distintos diputados y senadores. Y teniendo en cuenta eso, ¿vos creés que puede haber una disputa entre provincias, entre comillas, sojeras, como puede ser Santa Fe, como puede ser Córdoba, o provincias petroleras, como puede ser, no sé, Santa Cruz, Neuquén,
¿Crees que en ese sentido puede haber habido una puja o algo que dilate las discusiones o que no viene por ahí? Teniendo en cuenta sobre todo por ahí que las empresas petroleras tienen un gran porte y que vos me hablás de que son muchas pymes, ¿no?, de biocombustibles y que por ahí habría un desequilibrio. Sí y no. Sí, por una cuestión lógica desde los orígenes de esta industria, en donde ya la ley 26.093 y este proyecto también lo profundiza, más que profundizarlo, lo aclara o lo ratifica, pero de una manera mucho más concreta. La industria petrolera tiene la obligación de cortar con biocombustible, es decir, con un producto que no genera y que el marco regulatorio no le permite producirlo, porque si no se generaría una integración económica donde habría una posición dominante que ya sería un oligopolio, ¿no? Entonces, en lo personal creo que está bien que la legislación no le permita, que la ley no le permita, ¿no?, a la petrolera ser parte aguas abajo, ¿no?, de este tipo de productos. Por lo cual ese lobby es lógico, hasta te diría entendible, y fue una pelea que a lo largo de los últimos 10 años hemos tenido siempre con distintas intensidades, ¿no? Generalmente en los momentos donde se incrementa la materia prima es donde más intensidad se genera en la puja, ¿no? Pero te decía sí y no, porque también en este caso en particular se generó el lobby del sector aceitero, ¿no? Que son los grandes productores de biodiesel, cuyas plantas no fueron concebidas para el mercado interno, sino para la exportación, no obstante que cuando tuvieron la posibilidad aportaron al mercado interno, en donde esta es una ley que no los deja del todo cómodos porque no les da una participación directa. Digo participación directa porque participación indirecta el sector aceitero lo tiene a partir de ser el proveedor del aceite, ¿no? Y como te decía antes, es el responsable del casi el 90% del costo de producción, ¿no? Entonces hay una participación. Ahora, lamentablemente, en el debate en la Cámara de Diputados, como en el debate previo a la Cámara de Diputados, cuando se empezó a esbozar este proyecto, se terminó politizando y por un lado uno encontró la satisfacción que de golpe y porrazo, por decirlo de alguna manera, un montón de legisladores, un montón de políticos, un montón de organizaciones gremiales, hasta inclusive la Iglesia Católica, ¿no?, de un día de la noche a la mañana se enteraron que existen los biocombustibles, de la importancia superlativa que tenían los biocombustibles. Entonces, quienes hoy les toca ser opositores, levantaron con algunas cuestiones que son ciertas. Nadie puede negar o nadie puede pretender que no haya una ley que tenga un corte por arriba de determinado porcentaje. Es decir, si fuera por mí el biodiesel se tendría que cortar al 100%, no al 10%, al 5% o al 15%, ¿no? Claro. Pero uno tiene que lograr en un contexto determinado la mejor ley posible, ¿no? Entre lo materialmente posible y lo que uno quiere. Yo quisiera una ley al 20% de corte y quisiera que no existiese capacidad ociosa en las plantas de biodiesel, pero también tengo que ser realista y tengo que ver las cartas que arriba de la mesa los otros jugadores, y contemplando otras cuestiones, se ponen, entre ellas el Estado. Y como pyme, no estoy en condiciones de descartar o rechazar un marco que me va a permitir operar, ¿no?, por los próximos 10 años. Claro. Ahora, yo digo, sí, muchos de los sectores, que yo entiendo también lo del sector de los aceiteros, porque es un lobby lógico y si uno estuviese del otro lado seguramente haría lo mismo, pero muchos otras entidades gremiales, legisladores, a quienes hace años el sector, no solamente el PYME, no, todo el sector de los biocombustibles viene reclamando una participación, una postura y una actitud, ¿no?, frente a los biocombustibles, de la noche a la mañana se entera que existen, ¿no? Y lamentablemente esto generó una grieta, por decirlo de alguna manera, ahora que está tan de moda esto, y una politización de algo que no debería haber sucedido. Si vos me preguntás a mí, esta ley tendría que haber sido ley allá por principios del año pasado. Claro. Vamos a poner que por la pandemia no fue posible, ok, pero antes de finales del año pasado, y más precisamente la última oportunidad que tuvo la Cámara de Diputados de tratar un proyecto de la senadora Sagnum, que el sector nuestro también apoyó,
¿no? Que fue en la última sesión y que se aprobó por unanimidad en el Senado. Y cuando digo por unanimidad en el Senado, te incluyo las provincias petroleras, que los senadores de las provincias petroleras en algunos puntos pusieron el grito en el cielo, en otros los cuestionaron, pero a la hora de votar se votó por unanimidad. Bien, en el Senado. muy importante eso. Y la última oportunidad que tuvo por supuesto, y la última oportunidad que tuvo la Cámara de Diputados de tratar esto fue en la sesión ordinaria del 29 de diciembre del año pasado. En la que se aprobó el aborto. Y siendo que los puntos a tratar, claro, no fue tratado, ¿no? Entonces, el proyecto de SACNUM. Y después cambiaron un montón de cuestiones, entre ellas las cotizaciones internacionales de las materias primas, el tipo de cambio, el precio del petróleo, porque querramos o no, también termina teniendo incidencia. Entonces, llegamos a esto, a que te estás viviendo o respirando a través de un decreto que te dan de 60 días y que necesitas el proyecto. Resumiendo, si vos me preguntás, ¿podría ser mejor el proyecto? Seguramente que sí. Ahora, el proyecto que se trata mañana, ¿satisface al sector pyme? Absolutamente, ¿no? Obvio que hay cosas que se podrán mejorar y que entendemos, por lo que estamos hablando con la Secretaría de Energía, habría una posibilidad de mejorar no el proyecto de ley, sino el marco regulatorio a partir de la reglamentación de la nueva ley. Yo puedo tener una ley que es espectacular y si la reglamentación es mala no sirve para nada. Yo puedo tener una ley que fije determinadas pautas, ¿no? Pautas de base y una buena reglamentación puede hacer funcionar como el sector lo quiere, ¿no? No sé si me explico. Sí. Claramente. Bueno, y ya para ir cerrando y mirando a futuro, ¿por qué te decía que es muy importante lo de la unanimidad, ¿no? Cuando un proyecto sale muy ajustado en la votación, por ejemplo, el tema, las votaciones del cambio de fórmula de jubilados, ¿no? Cambio de fórmula previsional. Con Macri salió muy ajustado en su momento ese proyecto en 2017, ahora se volvió a cambiar. También fue muy ajustado ahora, por lo cual no debería sorprendernos que en 2 años, 3 años, 4 años eso se vuelva a cambiar. Ahora, cuando hay una ley que se vota por unanimidad, quiere decir que se ha llegado a un nivel de acuerdo que es muy difícil luego remover eso o cambiarlo. Y me parece que cuando se está hablando de estos temas, digamos, que hacen a la vida económica del país, y cuando se habla de un marco regulatorio que también seguramente incluye temas judiciales, se requiere una previsibilidad que hace necesario, ¿no? Esa estabilidad y esos acuerdos que permitan proyectar a futuro. Y justamente pensando en el futuro, más allá de la necesaria, correcta aplicación de este marco regulatorio que todo indica que se va a aprobar en el Senado. ¿Qué otras medidas se pueden ver? ¿Qué otras medidas se pueden pensar como para fomentar, ¿no?, la industria del biodiesel? Que uno creería que tiene, digamos, una proyección interesante a futuro, sobre todo porque puede comulgar 2 factores como la ecología y la productividad, que muchas veces se los pone como enfrentados, cuando en realidad creo que una mayor productividad es lo que puede llegar a permitir un mayor cuidado del ambiente en el último caso. Es totalmente de acuerdo y además hay que ver a los biocombustibles o hay que ver la contribución, mejor dicho, de los biocombustibles en la matriz energética como complementaria, es decir, contribuye a diversificar la matriz energética a partir de un combustible 100% renovable y de origen nacional, pero cuando digo complementar, no se trata de combustible fósil o biocombustible, sino Claro. O sea, eso es fundamental, ¿no? Y dicho esto, y siendo Argentina un país que importa más del 30% del gasoil que se consume, ¿no? Y la factibilidad técnica que tienen los biocombustibles para ingresar a otros nichos de mercado, como puede ser transporte público de pasajeros. Tenés el ejemplo de la ciudad de Rosario, la flota de la Movi, que tiene más de 600 unidades andando al 100% biodiesel. Transporte de carga, ¿por qué no el transporte ferroviario? Las operaciones de bunkering, ¿no?, que es para abastecer combustible a los barcos, el sector agrícola, ¿no? Entonces, no te puedes quedar solamente con la ley de alcance nacional, hay que concebir a los biocombustibles como una política de Estado de alcance nacional y federal, donde también hay responsabilidad y una cuota de participación autónoma por parte de las provincias. Un claro ejemplo es Santa Fe, que sancionó una ley que el sector está esperando el año pasado y se está esperando su reglamentación para el uso intensivo de biocombustibles. Córdoba va para el mismo lado, ¿no? Entonces, se puede hacer mucho más
de lo que se está haciendo ahora. La factibilidad técnica está, la factibilidad económica y financiera te va a demostrar que es igual o mejor que el combustible fósil. No lo podés ver mes a mes o día a día. No lo puedes comparar cuánto vale el petróleo hoy y cuánto vale la soja. Hay que plantearlo de una manera estratégica como política de Estado y con una mirada a 10 años, por ejemplo. ¿No? Entonces, si vas a analizar la evolución de los precios de los dos commodities durante los últimos 10 años, vas a encontrar que nunca estuvieron iguales, pero a la larga siempre más o menos la variación fue la misma. Claro. ¿No? Vos te encontrás un petróleo que en el mes de marzo estaba a menos, del año pasado estaba a menos $24, ¿no? Y no bajó la misma proporción el aceite. Entonces, con esto lo que te digo es, se puede hacer muchísimo más sin depender de una ley específica. Es decir, interpretando un poco eso y ya con esto cierro, es decir que no solo también hay que fomentar la utilización o la producción de biocombustible, como el ejemplo de Rosario y como los otros que vos mencionabas, por una cuestión ecológica de miren qué lindo, sino porque por una cuestión productiva y por una cuestión de costos y por una cuestión de ventajas comparativas de la Argentina en cuanto a las tierras y en cuanto a lo que produce, a lo que accede, por ejemplo la soja, ya que está hecho a base de aceite de soja en gran medida, digamos, es también, si se quiere, inteligente económicamente, pensando en lo productivo, apostar por eso. Absolutamente. La utilización de los biocombustibles contribuye a diversificar economías regionales agregando valor en origen. Vos tenés plantas de biocombustible donde nunca antes hubo una industria. En el caso de Santa Fe, te puedo citar Calchaquí y Piamonte, ¿no? A su vez, esto también permite, con la diversificación de la matriz energética, la sustitución de importaciones. Claro. Y por último tenés lo menos importante, que es la cuestión que es hacia la preservación del ambiente y la salud pública, ¿no? La salud pública, hay estudios que demuestran el ahorro que podría tener o que se genera a partir de la disminución de enfermedades pulmonares que tienen que ver con lo que genera el dióxido de carbono, ¿no? Las emisiones, y lo que tiene que ver con el ambiente puntualmente, la utilización de biocombustibles te genera un ahorro, si lo comparo versus el combustible fósil, superior al 75% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por donde lo veas, te genera el triple impacto, el social, ambiental y económico. Y económico, y muy importante eso, es decir, de ese 30% de gasoil que importamos, hablando de sustitución de importaciones, algo que claramente Argentina necesita completar, ¿se podría sustituir, por ejemplo, algo de ese 30%? ¿Se podría, digamos, achicar por ahí esa brecha? Absolutamente. Argentina tiene 4,5 millones de toneladas de biodiesel de capacidad instalada. Qué picardía que eso no se esté utilizando, teniendo en cuenta sobre todo lo costoso que es importar el combustible y lo importante que es para la logística, ¿no? Por eso te hablo de que es tan o más importante una política de Estado, ¿no?, que una ley, porque una ley puede ser una parte de esa política, una ley como la que estamos discutiendo, obviamente, ¿no? Sí. Una ley como la que estamos discutiendo puede ser parte, debería ser parte de esta política de Estado, pero esa política de Estado no solamente tiene que ser de alcance nacional y federal, sino también tiene que tener una gran participación de parte de las provincias, ¿no? Perfecto, y me das el pie justo para esta última consulta. ¿Hubo algún impulso, crees que hubo un impulso, digamos, importante, o cuál es el diálogo con, digámoslo, así como las provincias del centro, ¿no? La zona núcleo, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba? Bueno, vos estás acá en Santa Fe, pero hay también una buena comunicación por ahí por los gobiernos, sin politizar, ¿no?, la cuestión, pero ¿crees que se puede impulsar, ¿no?, desde esas provincias del centro, por ahí esta visión, ¿no?, de encarar una política más de Estado con estos temas? Creo que se puede y se debe, ¿no? Y creo que también la región centro juega un papel fundamental por la importancia, por sobre todo, que tiene Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en lo que tiene que ver la producción del biodiesel y del bioetanol de maíz, ¿no? Entonces, creo que tanto a nivel provincial como a nivel de región centro es fundamental la participación y la decisión política, ¿no?,
de implementar esto. Santa Fe dio un paso muy importante, al igual que Córdoba, con la sanción de la ley. El otro paso es la reglamentación y la implementación después, ¿no? Y creo que ese tiene que ser el camino. Si como sector quisiéramos que fuera más rápido y más violento, por decirlo de una buena manera, absolutamente, ¿no? Pero bueno, es hacia donde creo que tiene que ir la industria. Bien. Bueno, Juan, desde ya te agradezco la comunicación, ha sido muy claro y bueno, dejamos el compromiso para el futuro a ver si esa reglamentación se está llevando a cabo de manera correcta o qué es lo que sucede y bueno, esperemos que se apruebe, ¿no?, en el Senado el proyecto. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, un saludo, despedimos así a Juan Facchiano. Ha pasado una nueva entrevista en Conclusión TV, nos encontramos la próxima.